Bueno, entonces la idea, ¿cuál es? La vez pasada, en la clase pasada, abordamos cómo se diseña una estación de bombeo, porque digamos que esto no es una bomba, sino una estación de bombeo. ¿Por qué? Porque por norma, en un edificio, de un piso no, ni de 2 pisos, pero un edificio de más de 3 pisos, debe tener por lo menos un sistema de bombeo que cuente mínimo con 2 unidades, iguales, que no trabajan al tiempo, sino alternadamente. 2 bombas con las mismas especificaciones, pero nunca van a trabajar al tiempo, sino una alternando con la otra. Pues se pueden programar muy fácilmente. Un día sí, un día, otro día no, la otra, y así sucesivamente, o una semana trabaja una y la otra semana trabaja la otra, con el objeto de que no o exista la posibilidad más remota de que se dañen las dos. Eso casi no se da. Entonces, la probabilidad es muy remota de que se dañen las dos. Entonces, si se daña una, pues se desinstala, se manda a arreglar y se vuelve a instalar. Y eso precisamente es lo que hace de que es necesario de que sean los dos equipos para evitar precisamente eso, que tal que se tenga que mandar a arreglar el equipo que se dañó y no exista entonces cuánto demora el arreglo y el edificio sin agua. Eso no tiene justificación, entonces por eso mínimo 2. Ok, entonces habíamos comentado que hay dos sistemas, o digamos que 3 sistemas. Uno es cuando el suministro se hace por gravedad desde un tanque elevado. Entonces hay que llevar desde el tanque bajo al tanque alto el agua. Entonces una bomba que cuya función va a ser llenar el tanque alto nada más. Entonces eso tiene su sistema automático, en el sentido de que hay unos switches de nivel instalados en la parte digamos que están viendo en una hoja Excel. Están viendo la hoja Excel donde hay un esquema. Sí, profesor. Listo, bueno, entonces este sistema de llenado de tanque alto con una bomba es simplemente esta bomba que está aquí abajo se va a encargar siempre de llenar este tanque. Y tiene que ser un sistema automático. ¿Por qué? Porque no se va a estar pendiente en el edificio. No, mira que se acabó el agua, entonces van a prender la bomba. No, la bomba debe prender automáticamente. ¿Cómo se sabe que prende automáticamente? Se le fija un nivel mínimo al tanque, que lógicamente que no es el tanque vacío, sino un poquito más alto. Entonces, cuando ese nivel más alto o ese nivel mínimo del tanque alto se da, la bomba prende automáticamente. Hay un switch de nivel que cierra el circuito y la bomba enciende. Y la bomba, cuando llega al nivel máximo, se apaga. Entonces, esos son unos switches de nivel que hay que dejarlos previstos en el sistema. Entonces, siempre habrá agua en el tanque alto. Entonces, por eso, no, mucha gente me dice, no, pero es que el tanque alto tiene que ser para que el agua nunca se acabe. No. Simplemente con el 70% aquí, el 30%, que es más o menos lo que dice la norma, usted siempre tendrá agua aquí en el tanque alto, porque cuando llega al nivel mínimo, este tanque y esta bomba prenden para
llenarlo nuevamente y siempre habrá disponibilidad de agua. ¿Está claro el tema? Sí, profe. Nuevamente les pido el gran favor. O sea, estoy un poco afónico. Me ha quejado una gripa en estos últimos días y me ha tenido afónico. Y pues cuando se quedan callados así me queda, contéstenme, sí, no entendimos, si está bien. Entonces estamos claros en que el sistema cuando es llenado del tanque alto mediante una bomba, simplemente la función de esta bomba es llenar ese tanque. Automáticamente, cuando llega al nivel mínimo, la bomba se prende, cuando llega al máximo se apaga. Siempre va a haber disponibilidad de agua porque este tanque siempre va a mantener agua. Y de aquí se distribuye por gravedad. Entonces, esta distribución por gravedad es la misma que hay que utilizar los mismos conceptos que hicimos para el trabajo que presentaron ustedes de suministro desde un tanque elevado a la casa de un piso. Entonces, digamos que el piso aquí, el último piso es ¿cómo es? La casa. Entonces, ¿cuál es identificar la ruta crítica, llegar hasta la ducha la ducha del último piso, que es la más desfavorable, y hacer los cálculos? Y si lógicamente cumple la presión para el piso más desfavorable o el aparato más desfavorable, que es en el último piso, entonces cumple para los demás. No hay que verificar los demás, sino eso. Los diámetros ya ustedes saben cómo se hallan. Dependiendo los caudales que hay que aportar, dependiendo el número de Hunter, el número de aparatos. Todo ese tema es igualito en un edificio que igualito en una casa. Igualmente, lógicamente en el edificio se tienen más aparatos, se tiene que disponer de más caudal y lógicamente los diámetros que nos saldrán por lo menos para las columnas de distribución van a ser mucho más grandes. De pronto para las tuberías internas de cada apartamento eso es casi como una casa. Entonces las tuberías pueden ser máximo de 3/4, 1 pulgada máximo, que de pronto no llega a 3/4 y alimenta todo el apartamento. Pero la tubería que trae toda el agua a cada uno de los pisos, pues lógicamente la inicial traerá toda el agua. Cuando ya llega al último piso, pues deja una cantidad y sigue con otra cantidad y así va dejando en cada piso. Entonces ya ustedes saben la metodología para definir diámetros dependiendo del caudal que pasa por cada uno de los tubos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces habíamos dicho que esta estación de bombeo se diseñaban, digamos, que 3 puntos o 3 aspectos para poder diseñar la bomba. Primero es la cabeza dinámica total, que vimos la fórmula para hallarla. Después el famoso NPSH o la cabeza neta positiva de succión en español. Que
tiene dos valores, el disponible y el requerido. El disponible es el que el diseñador diseña, valga la redundancia, y el requerido es el que da el constructor de la bomba que usted escoja. Después que diseña todo eso, mira en la curva de la bomba que se acomoda a las condiciones diseñadas y verifica el requerido, que lo trae la curva, y hace la famosa diferencia entre el disponible y el requerido, y esa diferencia tiene que ser mayor a 0.5 para garantizar de que la bomba no va a tener cavitación. Y por último, hay que calcular otro parámetro que se llama el golpe de ariete. Y les repito, traigamos el concepto nuevamente de golpe de ariete. En estaciones de bombeo de acueducto debieron verlo en sanitaria 1. Es un movimiento ondulatorio que se produce cuando la bomba se apaga, entonces la columna de agua trata de devolverse, y como el cheque, si tenemos aquí esta columna que lleva, esta tubería que lleva el agua desde el tanque bajo hacia el tanque alto, cuando se apaga la bomba, ¿qué pasa? Que el agua contenida en esta tubería trata de devolverse. Como no puede devolverse porque hay un cheque que impide que se devuelva, entonces genera un movimiento ondulatorio del agua. Ese movimiento ondulatorio va y viene. Esa onda va y viene a través del fluido y produce una sobrepresión. Esa sobrepresión hay que calcularla para garantizar que esa sobrepresión no sobrepase la presión de trabajo de la tubería que usted diseñó y que no produzca problemas de que se pueda romper. Entonces hay que calcular los tres aspectos. En la clase pasada vimos muy rápidamente un cálculo, pero no incluimos el segundo aspecto, que es el cálculo de la cavitación, o del NPSH, o la cabeza neta positiva de succión en español. Ustedes encontrarán, están viendo estas dos siglas, NPSH y CNS. Esto en inglés y en español. Esto se llama, en español es cabeza neta positiva de succión, y estas son las siglas en inglés: Net Positive Suction Heat. Neta positiva succión heat, cabeza. Entonces, en algunos textos aparece NPSH y en otros textos aparece CNPS. Hay dos valores, el requerido, el requerido y el disponible. Entonces, uno debe encontrar los dos. El disponible lo calcula uno mediante una fórmula que la vimos en la clase pasada, y el requerido lo busca uno en la curva de la bomba que escoge para su diseño. Entonces está claro que estas dos siglas son la misma cosa, una en inglés y otra en español. ¿Estamos claros?
¿No me están escuchando? Sí, profe. Pero por favor contéstenme, porque Sí, profe, directamente. se me quedan callados. No, o sea, cuando se quedan callados me da la impresión de que no entendieron. Entonces, si no entendieron, con mucho gusto yo les explico nuevamente, pero por favor. José, estoy en clase, cuando termine te llamo, ¿ok? Entonces pregunto nuevamente, ¿está claro el tema de las siglas? Sí, claro, profe. Bueno. Entonces vamos a repasar nuevamente el diseño de una bomba de llenado de tanque alto. La bomba de llenado de tanque alto es, su nombre lo indica, llenar el tanque alto. Siempre el caudal que succiona la succión es el mismo que va a estar en la impulsión. El caudal que va a circular en este sistema siempre será igual, tanto en la succión como en la impulsión. Cuando Profe, disculpe, qué pena interrumpirlo. ¿Sería posible si usted puede aumentar un poco más el Excel? Es que lo veo muy pequeño desde mi pantalla. Casi no alcanzo a diferenciar lo que dice. Ah, ok. Gracias, profe. les decía que en este tipo de diseño de bomba de llenado de tanque alto, el caudal que circula por la tubería de succión es el mismo que circula por la tubería de impulsión, porque si el agua que sale aquí llega al tanque alto, ¿ok? O sea, ese caudal siempre va a ser igual. No sucede lo mismo cuando el sistema es por hidroflow o por sistema de presión constante, que él succiona todo el agua aquí, pero a medida que va subiendo va entregando a cada uno de los pisos y va alimentando a cada uno de los pisos. Entonces, estos tramos entre pisos, ya a medida que va subiendo va circulando menor caudal, hasta que por último llega al último piso con el caudal que necesita el último piso. Entonces, ya este diseño hay que hacerlo tramo por tramo, ¿sí? Bueno, entonces eso es para que lo tengan claro. Entonces, ya sabemos que por norma, pues usted calcula el volumen que se necesita de almacenamiento, le pone el 70 y el 30 acá, y entonces conoce el volumen del tanque alto. Entonces, para allá el caudal que va a bombear, para este caso específico yo tengo que el volumen me dio que 10.000 litros para el tanque alto. Yo pongo que lo voy a llenar en 2,5 horas. Usted puede poner en 3 horas, en 3 horas y media, en 2 horas, en 2 horas 25. O sea, eso está a criterio del diseñador. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un volumen, tengo un tiempo, puedo hallar el caudal. Es el volumen sobre el tiempo. Le puse 2,5 horas para llevarlo a segundos, multiplicarlo por 3.600 y me da que el caudal de llenado del tanque es 1.11 litros segundo. ¿Estamos claros ahí? Profe, disculpe, ahora me surgió una pregunta ahora que dice. Dijo que se podía tener con una capacidad del 70%, ¿cierto? Entonces, al ser un volumen, el tanque es un volumen de 10.000 litros, pues fácilmente se podría tener con 7.000 litros y no afectaría. No, 10.000 litros es el de arriba, o sea, abajo necesitarías, o sea, ¿cuánto necesitaría? O sea, ¿cuánto es el de abajo? El de abajo sería el 70%, o sea, si 10.000
es el 30, el 70, ¿cuánto será? ¿Sí me explico? Estoy hablando, 10.000. Claro, profe, o sea, lo que pasa es que él no entendió lo que usted quiso decir. Se sobreentiende que cuando hacemos ese diseño, el 70% del volumen requerido está abajo y el 30% está arriba. Correcto, así es, eso es. O sea, en este caso ya, eso ya lo vimos y sabemos que es el 70 y el 30 aproximadamente. Tampoco es una camisa de fuerza. Usted puede poner el 80 y el 20 o el 75 y el 25. ¿Sí? Entonces, el tanque arriba tiene 10.000. ¿Ya te quedó claro el que me estaba preguntando? Sí, o sea, el tanque de abajo entonces vendría siendo como de 20.000 y algo. No, de pronto más. Exacto. 20 y pico mil. Exacto. Ah, listo, ahora sí. Ok. Listo. Bueno. Ahora, ya conociendo el caudal, usted puede hallar los diámetros. ¿Cómo hallo diámetros? ¿Cómo hallo diámetros? Pues tengo velocidades. Entonces, yo le dije que podía haber dos formas. Una hallando el diámetro de la impulsión y el de la succión es el inmediatamente superior al hallado. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. La velocidad en la impulsión debe ser entre 1 y 3 metros segundo. Ponle un promedio de 2. Correcto. Un promedio de 2 metros segundo. Si tenemos un diámetro, bueno, entonces hagan el cálculo para ver qué diámetro les da con esa velocidad. Con 2 metros segundo. Lo mismo que hicimos para el cálculo de diámetros en el sistema de una casa. Profe, acuérdese que yo no estuve en esas clases. Sería con la fórmula, ¿qué fórmula va a utilizar, profe? Se va a Caudales, utilizar. velocidad por área. Bueno. El caudal lo tienen. La velocidad lo tienen. Les va a dar un área. Y como es un tubo, el área es pi de cuadrado sobre 4. Entonces depende de él, le da el diámetro. Recuerden que para utilizar eso, tienen que llevar el caudal a metros cúbicos segundo. No veo calculadoras rápidas ahí. ¿Qué les pasa? ¿Será que me toca calcular la mía o qué? Me dio Ya veo. 0.026. 1.11 entre 1000. Entre la velocidad
que Profe, ahí me dio 0.027. 0.027 metros, ¿cierto? Divide Sí, eso señor. entre 2.50, entre 0.254. ¿Cuánto te da? Para convertirlo a pulgadas. 0.10. No puede darte 0.10, te debe dar 1. Usted me dice que divida eso que Que me dio. divido, o sea, ¿cuánto te da en metros? El valor, 0.0. 0.027. Ajá. 0.027, sí. 0.027, o sea, 0.027. Correcto. Divide eso entre 0.0254. 1. Bueno, sí, 1.1. 1.1. Ese diámetro no existe en los fabricantes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Escoge el inmediatamente superior. Aquí podría ser el 1,25. ¿Cuánto es el de 1,25? Un poquito más que ese. Pero generalmente el diámetro 1,25 es de poco flujo comercial. O sea, tú consigues muy pocos elementos del 1,25 porque eso casi nadie lo utiliza. Entonces uno consigue de 1,5. Entonces, por eso se escogió 1,5 pulgadas para la impulsión. Perdón, para la... Succión. Bueno, en este caso, inclusive, bueno, ¿cuánto fue que les dio? ¿Cuánto fue que les dio? 1.1. 1.1, bueno, fíjense, pero puedes ponerlo, ¿cuánto te da el diámetro de una pulgada, interno de una pulgada en RD21? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el diámetro real interno de la tubería PVC en una pulgada? RD21. Ustedes ya tienen esos diámetros ahí a la mano, ya me los calcularon la vez pasada, contaron los catálogos. Es 0.30, o sea, 30.20 milímetros. Nadie de los que están escuchando la clase tiene, o sea, o más bien la pregunta es lo contrario. ¿Alguien de los que está escuchando la clase tiene el catálogo de PVC RD21? Yo no lo tengo en la mano. ¿Cómo? Yo no lo tengo en la mano. Porque estoy con a través del celular. Nadie lo tiene, es la pregunta. Nadie lo tiene. Bueno, si no lo tienen es el siguiente. Entonces, fíjate una cosa. O sea, nos daba para la succión, para la impulsión, 302, punto 0.25, ¿cierto? Metros. El diámetro real de una tubería RD21 de una pulgada es 0.3020, o sea, es mucho mayor de lo que nos da ese diámetro, el diámetro calculado, con una velocidad promedio. Es 0.3020. Están viéndolo en la pantalla, que se los tengo señalados aquí en amarillo. Sí, señor. Bueno, entonces escogí ese diámetro porque inclusive es mucho mayor. Fíjate tú
que habíamos dicho que la velocidad promedio era 2 metros segundos, al hacer el cálculo de la velocidad con este nuevo diámetro comercial, porque este es el diámetro real comercial, me da 1,55. Estamos bien, porque la norma dice que la velocidad debe ser entre 1 y 3. Y me da 1,55. O sea, si yo escojo el diámetro de 1 pulgada RD21 para la impulsión, estoy en la norma. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, entonces, el diámetro de la succión es el inmediatamente superior al escogido en la impulsión. El diámetro inmediatamente superior comercial. Entonces, después de una superior viene 1 1/4 y 1 1/2, 2 pulgadas. Pero como les decía, el 1 1/4 es, usted lo puede escoger, pero por experiencia se los digo, es mejor no trabajar con tuberías de 1 1/4, sobre todo en PVC, que no son muy comerciales. Esa tubería tiene muy poca salida, entonces uno, para encontrar un codo de 1 1/4, no lo tengo es de 1 o de 1 1/2. Entonces, a veces uno omite diseñar en ese diámetro. Entonces, ¿cuál sería el diámetro inmediatamente superior? 1,5, profe. 1 1/2. El RD21 1 1/2 es este que les estoy señalando aquí y que está en verde en el catálogo de PVC RD21. Es 43.688 milímetros o 0.43688 metros. ¿Correcto? Esta tubería no tiene problema. ¿Por qué? Porque la velocidad cumple con la velocidad. Aquí da 0.74 y la velocidad mínima debe ser 0.45. Entonces, está cumpliendo. Ok, entonces ya tenemos nuestros dos diámetros. Entonces, es muy fácil escoger los diámetros de la succión y de la impulsión de una bomba. Dependiendo del caudal, trabajando con velocidades promedio, se pueden hallar los diámetros que cuando se hace el cálculo nunca les va a dar el diámetro exacto. Entonces uno escoge siempre un poquito superior. Profe, disculpe, me volví a perder. Ahí cuando le da la velocidad de 0.74. Por eso, Porque dice que cumple si me había dicho que debe cumplir de estar entre 1 y 3. Pero estamos hablando de dos cosas. Uno es en la succión y otro es en la impulsión. En la succión, en la impulsión, la velocidad tiene que ser entre 1 y 3. Y en la succión, la mínima debe ser 0.45. Hay una tabla que para diferentes diámetros hay una máxima. Pero ahí está bien. Ah, ya, ok. Gracias, profesor. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de succión y de impulsión, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros aquí? Ya sabemos los diámetros. Entonces, el primer ítem que nosotros debemos calcular es cabeza dinámica total. Y la cabeza dinámica total, ya sabemos que es esto que está aquí. Es la cabeza de la succión, estática de succión, la cabeza estática de la impulsión, las pérdidas por fricción de longitudes de tubería y accesorios, tanto en la succión como en la impulsión, más la velocidad al cuadrado en la impulsión sobre 2G. Entonces tenemos que hallar todas esas pérdidas. Entonces hallamos las pérdidas en la succión. El diámetro, ya dijimos que era 1 1/2, escogimos 1 1/2. De acuerdo al trazado que hagamos hecho,
hayamos hecho, perdón, tenemos aquí un codo de 1,5 por 90, una válvula de pie. Recuerden que aquí debe haber una válvula de pie y este codo. Entonces, tenemos sus longitudes equivalentes y la longitud recta que se mide sobre plano da 4 metros. O sea, esto no estoy siguiendo un plano que tengo, pero puse que eran 4 metros. Entonces, la longitud total es 16.24. ¿Cómo hago yo la pérdida? Bueno, pueden hallarlo por Hazen-Williams o por Darcy-Weisbach. Lo más fácil es por Hazen-Williams porque es directo. Ya sabemos que es C150 y sabemos cuál es el valor de J. Aquí está J. J es el caudal sobre 0.2785 por C43, que en este caso es el coeficiente de Hazen-Williams, por B a la 263, que es el caudal, y el diámetro momentico. Sí, es aplicar la fórmula de Hazen-Williams, el J, y podemos hallar la pérdida que se produce metro por metro. Como tenemos la longitud total, incluidas las longitudes equivalentes, entonces simplemente multiplicamos. Ya esto es una hoja Excel que yo desarrollé. Multiplicamos la longitud total por la pérdida que se produce metro a metro en el diámetro de 1,5 en la impulsión, que es esta. En la succión, perdón. Y le da 0.24 metros. Igualmente para la impulsión, la misma cosa. Como es 1 pulgada, bueno, cuento los accesorios y pongo las longitudes equivalentes. Si son 12 diámetros y cada diámetro de 1 pulgada produce 0.8 metros de longitud equivalente, entonces lo multiplico por 12 por 0.8 y así. La válvula de corte, la válvula de cheque, la válvula de ángulo o flotador, que es la que está ya en el piso, en el tanque de elevado, y la longitud recta. Entonces, todo me da una longitud, la misma cosa. Para hallar la pérdida, simplemente multiplico la longitud equivalente por el J en la impulsión, que da este valor, que está calculado aquí. Y tenemos entonces la pérdida en la impulsión. Hay otro parámetro que es la velocidad en la impulsión sobre al cuadrado sobre 2G, que lo dice la fórmula. O sea, que hemos hallado hasta ahora de la fórmula. Hallamos lo que está en paréntesis, tanto en la succión como en la impulsión. Ahora, si hallamos es la velocidad al cuadrado sobre 2G en la impulsión. ¿Cuál es la velocidad en la impulsión? Aquí la tenemos. Es 1.55. Al cuadrado sobre 2G es este valor que tenemos aquí. Sobre 2G. Y me da que eso es 0.12. Ahora, la pérdida es la sumatoria de todo eso más la diferencia estática. O sea, ¿cuál es la diferencia estática? Es el H sub S más el H sub I. El H sub S más el H sub I. Que en este caso es la de succión, es el nivel. Usted puede hallarlo de dos formas. La parte más alta de la tubería menos el nivel más bajo de el agua en el tanque inferior. En este caso, el nivel más alto de la tubería es 15 y el nivel más bajo del tanque es -2, porque estamos tomando como nivel de referencia el piso del primer piso, que es el 00. Eso está -2 metros abajo. Entonces, la diferencia estática entre esos dos es 15 menos -2 da 17. O usted la puede hacer lo contrario. El H eso es 0 menos -2 da 2. Y el otro 15 menos 0 da 15. 15 más 2, 17. Por donde lo haga le da 17 metros. Entonces la diferencia estática, o sea, el valor de lo que dice la fórmula, estos dos
valores dan 17 metros para este ejemplo específico. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces simplemente es aplicar la fórmula esa, que es la sumatoria de la pérdida del sistema más la diferencia estática más, aquí le puse más punto 12, pero es más, vamos a hacerlo por fórmula. Así. Es la sumatoria total del sistema, que es 526, más la velocidad al cuadrado sobre 2g, más la diferencia estática. Entonces me da la cabeza dinámica total, 22.38 metros. Simplemente es aplicar el concepto y ir buscando cada uno de los componentes de la fórmula. Ok, la fórmula es esta. Hallamos las pérdidas en la succión, las pérdidas en la impulsión, este parámetro que es la velocidad de la impulsión al cuadrado sobre 2 y la diferencia estática. La sumatoria de todo eso nos da la cabeza dinámica total. Ok, ¿estamos claros hasta ahí? Profe, ahí en las sumatorias de pérdida también no vi donde metió las pérdidas por accesorio. Va ahí en la... Claro, es que mira, cuando hallamos longitud equivalente, hallamos las longitudes equivalentes de los accesorios y la longitud real. Cuando sumamos todo, ahí va incluido todo. Fíjate que esto, para hallar la pérdida total, multiplicamos en la longitud total, que es todo esto, la sumatoria. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces ya con la cabeza dinámica total, simplemente aplicamos una fórmula para hallar la potencia del motor que nos puede mover esa bomba. Y la fórmula está dada por la siguiente expresión: caudal por H sobre 76N. El caudal en litros segundo, H en metros sobre 76N es la eficiencia mínima, que es 60%. Uno calcula siempre con la mínima porque es la más desfavorable. Porque si le pone una escríbeme que estoy en clase. Escríbeme que estoy en clase. Entonces, es simplemente aplicar esta fórmula. Es el caudal por la cabeza sobre 76N. Y ya esta fórmula, si se mete en esas unidades, nos da caballos de fuerza. Ya la fórmula está con los coeficientes necesarios para que dé HP. No vayan a pensar que es otra cosa, sino caballos de fuerza. Horsepower. No vayan a pensar en español. Ok. Entonces, fíjense, nos da una potencia de 0.82 caballos. Este motor comercialmente no lo hay. Hay de 1 pulgada, de un caballo. Entonces uno busca una bomba en el mercado que nos dé 1.11 litros, que nos dé aproximadamente 23 metros. Uno aproxima al siguiente entero, 23.38, 23 metros, y con una potencia de 1 caballo. Ahora vamos a ver cómo buscamos ese catálogo de bombas que nos pueda servir. Entonces, hasta aquí hallamos la primera parte, que es la cabeza dinámica total. ¿Hay alguna duda sobre cómo se calcula esto? No, profe, no hay duda. Bueno. Bueno. Entonces, el siguiente paso es el chequeo de la cavitación. Debemos verificar
el chequeo de que la diferencia entre el NPSH disponible menos el requerido debe ser mayor de 0.50 para garantizar de que no hay cavitación. Recuerden que el disponible, la fórmula del CNPS o NPCH, ya les dije que era la misma cosa, era la altura barométrica corchete, menos esta expresión de aquí que va en corchete, pero que pertenece todo a la succión, o sea, la altura estática de succión, las pérdidas por fricción en la succión, más la velocidad al cuadrado sobre eso en la succión. Eso cerramos aquí, menos la presión del vapor de agua. Entonces uno debe, este valor de la presión del vapor de agua lo consigue en tabla dependiendo de la temperatura que reine en el sitio donde estamos diseñando la bomba. ¿Ok? Entonces eso está tabulado. Por ejemplo, para este ejemplo, 28 grados centígrados, la presión del vapor de agua es 0.39 metros. Y también el lugar está a 200 metros sobre el nivel del mar, sin celejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta altura barométrica depende de la altura sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la máxima altura barométrica? ...10.33 metros a nivel del mar. Y cada 1000 metros que uno suba, la presión baja 1.2 metros. Eso ya está definido. O sea, si usted llega a Tolú, de 10.33, pero llega, por ejemplo, no sé, a Chengue, de pronto en Chengue está sobre 1000 metros sobre el nivel del mar, no sé, de pronto. Estamos hablando de que en Chengue ya serían 9.13. Entonces, la relación es que por cada 1000 metros baja 1.2. Entonces, para este caso hicimos una relación 10.33 menos 1.2 por 200, que es la altura sobre 1000. Entonces, nos da que para este caso específico, la altura barométrica en este sitio es 10.09. La altura de succión, ya la conocimos aquí, es este menos este menos este, da 2 metros. Da 2 metros. Las pérdidas en la succión, ya las calculamos de salida. Pérdidas en la succión nos dio 0.24. Y simplemente aplicamos entonces la fórmula que yo les dije. La velocidad en la succión nos dio 0.74. Ya eso lo habíamos calculado aquí, 0.74. Miren. Y este al cuadrado sobre 2G da 0.03. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. Miren todos los valores que incluye la fórmula. 1009 menos, paréntesis, la sumatoria de C103, que es la altura de succión, más las pérdidas en la succión, más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Cerramos, menos la presión del vapor de agua que nos dio para, en tabla, nuestro caso específico es 0.39. Entonces, el CNPS disponible de nuestro sistema es 7.43 metros. Entonces, se debe cumplir que este menos el requerido debe ser igual, mayor de 0.50. Entonces, ¿cómo buscamos el requerido? Hombre, busquemos. Ya yo busqué eso se consigue en la red, las curvas de cualquier bomba. Entonces,
busqué una curva de una bomba Barnes, que es un fabricante, y la vamos a ver. Déjenme y dejo de compartir aquí. Y vamos a mirar entonces la curva de esa bomba. Están viendo unas curvas en un sistema de coordenadas. Sí, señor. Bueno, fíjense que en el eje de las X está el caudal y en el eje de la Y está la cabeza. Está en diferentes unidades, en PSI, en metros cabeza de agua y en pies. Acá el caudal está en galones por minuto o en litros minutos. Creo que más fácil es buscar litros minutos, ¿verdad? Porque tenemos 1.11 litros segundo. ¿Cuánto será 1.11 litros, litros minutos? Habría que multiplicarlo por 60. ¿Cuánto da 1.11 por 60? 6.66. Uh-huh. 66.6. ¿Cuánto? 66.6. 6 punto qué? 66. 66. 66.6. Bueno, sí, eso está como por aquí más o menos. O sea, hay que ponerla, vamos a ponerle un poco más grande para que lo vean. Está entre 50 y 100, o sea, 66, vamos a suponer que sea por aquí. Uno sube la vertical hasta que encuentra esta. Y fíjense que nos está dando en metros cabeza de agua casi 23 metros, que fue la cabeza que calculamos. O sea, esta bomba no sirve. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, 66 y estamos llegando a 23. O sea, esta bomba, aquí hay 3 bombas, la 1, la 2 y la 3. La 1 es de un caballo, acá lo dice. Acá al inicio dice que esta es unos caballos, este es 1,5 y este creo que de 1,5 también. Entonces, ¿cómo buscamos el NPSH? Aquí lo dice, aquí hay una curva más abajo, fíjense. NPSH. Esta es la curva del NPSH. Esta curva de aquí, de estas bombas. Fíjense que la escala que nos da es en pies. NPSH en pies. Entonces, este valor que hallamos en esta curva es el requerido. ¿Ok? Entonces, bajamos de la 66, que es más o menos por aquí. Nos está dando casi 6 pies. 6 pies, fíjense. 6 pies. 6 pies, ¿cuánto es? ¿Cuánto es un pie? Punto 3048 metros, o sea, 1,80 más o menos. ¿Cuánto da exactamente? 6 por punto 3048. 1,83. Ese es el valor del NPSH requerido de esta bomba. Antes de salir de aquí, podemos también definir que esta eficiencia, bueno, estas eficiencias 45, 50, 60, están, no tiene una eficiencia muy buena, pero no sirve. Porque esta es la curva de la eficiencia en porcentaje y están de este lado. Bueno, entonces calculamos que el requerido, ¿cuánto era? 1.83. Entonces volvamos acá a nuestro ejercicio. Entonces,
¿Cuánto fue el requerido que calculamos? ¿1 punto qué? 83. Metros. Entonces, hagamos la diferencia. ¿Cuánto da este valor? Es el disponible, que es este, menos el requerido, que es este. Y nos da 5.60 metros. Mucho mayor que el mínimo, que es 0.50. O sea, estamos garantizando que esta bomba no va a tener cavitación. ¿Ok? Entonces, es claro que el disponible lo calcula uno mediante esta fórmula. En su sistema, el requerido lo consigue en la curva, hace la diferencia y tiene que garantizar de que sea mayor de 0.5 para, valga la redundancia, garantizar que no va a haber cavitación. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno. Ahora viene el tercer parámetro a calcular, que es el golpe de ariete. Entonces, ¿dónde se produce el mayor golpe de ariete? Pues en el punto más bajo de la impulsión, o sea, donde está el cheque de la impulsión. ¿Okay? Porque el agua trata de devolverse y el cheque no la deja pasar. ¿Ok? Entonces, hay una fórmula que debemos aplicar. Entonces, pero ¿cuáles son los datos? La longitud de la impulsión es 41. Eso lo tenemos acá, es lo que mide realmente la tubería de impulsión. Longitud recta o real es 41 metros. Esa es la longitud. La cota del accesorio es la 00. Ahí la fórmula, hay varias fórmulas que se utilizan. Una que es la celeridad de la onda, o sea, qué tan veloz, o sea, qué velocidad adquiere esa onda cuando se produce el fenómeno del golpe de ariete. Se calcula mediante esta expresión. Celeridad es igual a 9.900 sobre la raíz de 48.3 más K sobre diámetro espesor, por diámetro espesor. Relación diámetro-espesor. Para este caso, el K, cuando la tubería es plástica, el K vale 18. Dependiendo si es de otro material, entonces este K tiene otro valor. Eso está tabulado. Cuando estamos trabajando con tubería plástica, el K es de 18. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula para hallar la celeridad. Es 9.900, aquí la tenemos, 9.900 sobre 48.3 más K, que en este caso es 18, y la relación diámetro-espesor para la tubería que escogimos es la RD21, entonces es 21, todo elevado a la 0.5, entonces nos da, fíjense la velocidad tan bárbara que adquiere esa onda, 479 metros segundo, o sea, en 2 segundos recorre 1 kilómetro. Es una cuestión bárbara. Entonces, también nos debemos calcular el periodo, o sea, qué tiempo gasta en ir y venir desde la onda se origina en el cheque, sube hasta la parte más alta de la tubería y se devuelve. Eso se llama periodo, o sea, el periodo del recorrido de la onda. Es recorrer 2 veces la longitud de la tubería, porque ella va y viene. Sobre la velocidad te da el tiempo. Eso da 0.17, es 2 veces la longitud sobre la celeridad, que es la velocidad de la onda. Y nos da que en 0.17 segundos, ni siquiera un segundo, va y viene. Y la sobrepresión máxima, que es realmente el parámetro que uno calcula, es
está dado por la fórmula H sub A es igual a C por B sobre G, donde C es la celeridad, B es la velocidad de la tubería en la impulsión sobre la gravedad. Entonces, aplicamos la fórmula, que es la velocidad, la celeridad, que es 479, por la velocidad del agua en la impulsión sobre 9.81, y nos da que, fíjense, nos produce una sobrepresión de 75.8. Una sobrepresión de 75.8 metros. Y la presión estática en ese punto es de 15 metros, porque recuerden que ya la máxima es 15 y está en 0, entonces también hay una presión estática que también se le debe sumar a la sobrepresión. Entonces, realmente en el punto del cheque, la presión que se produce, se genera, es la sobrepresión por golpe de ariete más la cabeza estática, 15, entonces da 90.82 metros. Esa es la presión máxima que se va a presentar en ese punto. Entonces, la presión de trabajo de la tubería que nosotros escogimos debe ser mucho mayor que este valor para evitar que la tubería se rompa. En este caso, la RD21, que fue la que escogimos, ella aguanta o tiene una presión de trabajo de 141 metros. Y la máxima que se va a presentar es 90.82, o sea, no va a haber problema de romper la tubería. Entonces, en eso consiste el cálculo del golpe de ariete. ¿Estamos claros? Es simplemente aplicar estas fórmulas. Pero lo importante es que tengan en el kit cómo se produce el fenómeno y lo que produce el fenómeno. ¿Alguna pregunta sobre el tema del golpe de ariete? No, profe. Profesor, yo lo que quiero preguntar, yo la vez pasada no pude venir a clase, pero yo quiero esa tabla, ¿a dónde se encuentra? ¿De qué tabla me hablas? Como dijo el presidente. Esa tabla que usted está mostrando ahí. ¿Cuál tabla? No sé. Los datos, con lo que No, usted... esto es una hoja que yo desarrollé. Pero sí será que usted la puede... Se la voy a mandar en PDF para que tengan un trabajito, porque no todo puede ser molido. Profe, aprovechando el momento, profe, ¿dónde sube usted los documentos base para apoyarme, para estudiar? No, yo todos los documentos cuando les pongo un trabajo se los mando al correo. A cada uno de ustedes al correo que me dieron. Sí, pero yo no... Ok, bueno, gracias. Si no los tienes, es porque o entraste demasiado tarde o no te están llegando los correos. Si no te están llegando los correos es porque el correo que yo tengo posiblemente está mal, porque yo me copié exactamente lo que me mandó la universidad. Es posible, pero te apoyas con tus compañeros de grupo, porque generalmente los trabajos son por grupo y cada grupo tiene un número de estudiantes que a alguno de ellos les debe llegar. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, para la próxima clase yo les voy a poner un ejercicio por grupo para que hagan el cálculo completo de una bomba, así sencillito. Que calculen la cabeza dinámica total, calculen. Este documento se lo voy a mandar en PDF para que lo tengan como base de en su cálculo y desarrollenlo. Saben trabajar Excel.
Claro, claro, profe. Por eso lo estoy diciendo, para ver si usted no lo envía para nosotros No, poderlo listo. estudiar bien. Entonces, se los mando y los datos de caudal. Bueno, aquí veré cómo hago. De pronto les doy el volumen del tanque alto y ustedes escogen el tiempo de llenado. Bueno, ya eso, sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el tema? Pero disculpa para que me tenga en cuenta la asistencia. Bueno, ya nuevamente revisamos a ver los que no me contestaron al inicio y los llamo nuevamente a ver si ya llegaron. Pero nuevamente pregunto, ¿estamos claros? ¿Hay alguna respuesta, alguna duda? ¿Estamos todo bien? Profe, está bien, estuvo buena la explicación. Bien, profe. Bueno. Sí, hasta el momento ninguna. ¿Cómo? Hasta el momento ninguna, profe. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, en cuanto a la asistencia, aquí no me contestó inicialmente Marlon Acosta. ¿Está? Presente. Sí, profe. Bueno, ok, listo. Otro que no contestó fue Yanina García. Lina Manjarres. Presente, profesor. Sidney Rojas. Perdón, no. Sebastián Saleimán. Y Díaz Iván. Profe, aquí yo le escribí que no tenía problemas con el micrófono, pero yo estoy aquí desde hace rato. ¿Quién me está hablando? Iván. Sí, profe, Iván. yo estaba escribiendo aquí. No, por eso estoy llamándote, ya me dijiste que estaba y listo, ya te quitamos la falta, no hay problema. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, mañana más tardar les mando el Profesor. ejercicio que deben. ¿Sí? Yo, Jorge Barrio, entré un poquito tarde hoy. No contesté lista. ¿Cómo? Jorge Barrio, entré un poquito tarde hoy, no contesté lista al principio. Barrios. Ah, bueno, aquí yo te había puesto que está, porque alguien de tus compañeros o una compañera tuya dijo que estaba sin internet. Yo te había Sí, puesto sí. sin internet, listo. Entré un Pero poquito sí tarde. está, 0, ok, listo. Bueno, entonces mañana más tardar yo les envío el ejercicio que deben hacer por grupo y sustentar para la próxima. ¿Ok? No, profe, gracias. Listo, profe. Bueno, que pasen buena noche y nos vemos. Chao.